Existen de alguna manera diferentes tipos de reglas de derivación. Vamos a ir analizando de una por una, vamos a generar diferente material para que de forma separada la tengan ustedes para su consulta. Bien, dentro de las reglas de derivación, o para poder aplicarnos bien una regla de derivación, primero necesitamos identificar cómo vamos a representar la derivada de una función. El operador que de alguna manera nos ayuda a resolver una derivada, lo vamos a representar con la letra D. Ahí estoy indicando que voy a derivar algo. Debo indicar qué quiero derivar. Voy a derivar una función. En algunas ocasiones se le conoce a la función o representamos una función como f de x. Pero recordemos que también habíamos mencionado que yo puedo decir que y también representa una función, y igual a algo. Bien, entonces, voy a derivar una función. ¿Quién es esa función? Pues voy a decir que es y. Pero lo debo derivar con respecto a una variable. Entonces, debo de considerar las dos variables, variable dependiente y variable independiente. Voy a derivar la función, que es y, con respecto a la variable x. Esa es una forma de representar la derivada. Otra forma es que yo represente la derivada de una función con respecto de x. Otra forma de que yo represente una derivada es colocando solamente y una comilla. La comilla significa derivada, derivada de una función. Otra es que yo ponga, aquí lo voy a colocar abajo, f' de x. Y estoy indicando que voy a derivar una función con respecto de una variable. Cualquiera de estas podemos utilizar para derivar. Bien, nos vamos a basar en esta primera. Esa es la forma en la que vamos a representar una derivada. Bien. Una vez analizado esta parte, vamos a trabajar con la primera regla de derivación. Regla de la constante. Una regla de una constante, aquí lo vamos a colocar como fórmula de derivación, la derivada con respecto de x de una constante. Voy a poner una letra c. Si nosotros observamos, pues esa letra c no contiene variable. Aquí tenemos que separar, aunque es una letra, no representa la variable con respecto a lo que yo voy a derivar. Sí, puede ser cualquier número. Como regla de derivación, decimos que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hago relación con respecto a ninguna variable. Entonces, derivada de una constante siempre va a ser 0. Esta es mi primer regla de derivación. Por ejemplo, vamos a derivar y igual a 5. Para mí esa es una constante, no hay variable. Entonces, ¿cómo lo voy a derivar? Ok, aquí voy a colocar la derivada con respecto de x de la función, que en este caso es 5. Entonces, como no contiene variable, su derivada es igual a 0. Vamos a derivar y igual a la raíz de 14. No hay variable, por lo tanto, es una constante. Representamos la derivada con respecto de x de la raíz de 14. ¿Es igual a 0? Porque es una constante. Vamos a derivar y igual a pi. ¿Cuál será la derivada de pi? Con respecto de x, la derivada de pi es igual a exactamente 0, porque es una constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces veamos que las derivadas de constantes, sea cualquiera constante, lógico que no hay variable, siempre será igual a 0. Muy bien. Entonces, como parte de introducción de cómo representar una derivada,
Y con esta primera regla de derivación, que es la regla de una constante, ¿sí? Podemos resolver cualquier función que se nos presente.